Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Estudiando la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que estudiaremos esta semana? La lección 3, el llamado de Dios a la misión para el 21 de octubre del 2023. Clara Mercedes, nos dedicamos a Dios en misión y así levantamos nuestras manos en oración a Él. Dirígenos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, tu bondad, tu Gracias, misericordia. Gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra y tú nos permites ser parte de tu misión para amar al prójimo como a nosotros mismos. Que, Señor, oremos por los pecadores, intercediendo por ellos y no predicando condenación. Ayúdanos a ser amantes, como Abraham nos dio ejemplo. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu propósito y así cumplir tu misión en esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Clara Mercedes, ¿estás lista a comenzar los estudios? Claro que sí, estoy lista. Pues esta vez nos vamos hasta el Génesis, el capítulo 11. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. Pero aconteció que al emigrar del oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Sabemos, Johnny, que el Edén, la tierra era en Irak. De acuerdo a la geografía de los ríos que se presentan entre el Tigris y el Éufrates. Eso está en Irak. Uh-huh. Así que ellos llegaron y encontraron esa llanura. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir leyendo, Johnny. Entonces se dijeron unos a otros, vengan, hagamos adobe y quemémoslo con fuego. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Detengámonos aquí, hay tres cosas que señalar. La primera, Clara, es la más sencilla, el hecho de que se presenta las diferentes tecnologías que había de construcción. Y nos muestra que esta ciudad que estaba constituyéndose tenía la capacidad de inventar una nueva forma. Decidieron tomar barro cocido y mezclarlo con la arcilla, con diferentes cosas que tenía que ver, paja y demás, y después lo metían a hornear para que quedara duro y con la lluvia no se destruyera. Así es, Johnny Ramírez. Y así sustituyeron en vez de piedras, que nos dice que usaban brea también. Sí, parece que para hundir. Para mortero usaban brea. Sí. Es decir, nos dice que al inicio las construcciones eran de piedras, pero ahora elaboraron una nueva tecnología. Y con esa nueva tecnología están probando entonces sus nuevas ideas. Y estas nuevas ideas, Dios no está condenando a la tecnología ni las ideas. Veamos qué más ocurre en la historia. Entonces se dijeron unos a otros, vengan, hagamos adobe. Sigamos. Y dijeron, vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces dijo el Señor, he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que ha comenzado a hacer y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Clara Mercedes, ¿sabes cuál fue la primera misión que Dios le dio, que está señalada y escrita como el mandato cultural? Henchid y multiplicad. Hizo juzgar la tierra y esparcirse por la faz de la tierra. Así que la orden de Dios tenía tres elementos. En la creación, allá en el Edén, le dijeron a los humanos que se procrearan. Así es. Es una orden de Dios. Le dijeron que se esparcieran. Y le dijeron que usaran la tierra como mayordomos, no como dueños. Uh-huh. Dios siempre fue el dueño. Dios fue, era... Es y será. Exactamente.
Satanás no tiene el reinado, él tiene el principado. Es decir, que Dios siempre ha sido el rey de esta tierra. Así es. Y ellos decidieron ir en contra de lo que Dios quería. Clara Mercedes, ¿qué es lo natural que ocurre cuando las personas se esparcen y se van a la China y se van al Japón y se van a Corea y se van a África y se van a diferentes países africanos y se van al norte de Europa? ¿Qué sucede cuando hacen toda esa expansión y Aprenden esos idiomas. desarrollan nuevos idiomas y se desarrollan nuevas culturas y además nuevas razas? Porque las razas son adaptaciones biológicas que Dios puso en el ser humano, en los genes, en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico. ¿Te gustó cómo pronuncié eso? Lo hiciste muy bien, yo. El ácido desoxirribonucleico del ADN, que es el ADN, tiene programado allí, Clara, así programadito, que respondiendo al ambiente se cambia la fisonomía. Y esta fisonomía se cambia para adaptarse a los diferentes ambientes, a los diferentes climas y a las diferentes dietas. Pero, ¿qué fue lo que ellos dijeron, Clara Mercedes? Ellos querían estar unidos ahí, no separarse, unidos todos. Y querían estar unidos en uniformidad, Clara Mercedes. ¿El hecho de que tuvieran un solo idioma era bueno o era malo? Era malo. Era malo porque no estaban cumpliendo el propósito de Dios de esparcerse. Esparcirse. Gracias, Clara. Me alegro que estás escuchando y me puedes corregir. Clara Mercedes, el hecho y el issue, el asunto, no es cuántos idiomas hablaban. El asunto es qué hacían y si cumplían la misión original de Dios. Ellos dijeron, no vamos a cumplir la misión original de Dios, nos vamos a quedar aquí, porque vamos a construir una torre. Y vamos a mantener nuestro nombre. Así dijeron. El orgullo estaba de por medio. No darle gloria a Dios, sino darse gloria a ellas y a ellos mismos. Sigamos en la historia a ver qué otros detalles se nos dan. ¿Qué dice Dios? Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero. ¿Sabes, Clara, que esta palabra, confundir, Balel, se puede traducir y se traduce en el Antiguo Testamento de 3 maneras diferentes? Y las otras son las que me gustan. Esta es la única vez que lo traducen confundamos, Clara Mercedes. Todas las otras veces se traduce como alabar y se traduce como mezclar. Y se traduce como ungir. Confundir lo pusieron una sola vez. Léelo tú como ungir. Vamos pues, descendamos y unjamos allí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero. Se oye mucho más lindo, Johnny, cuando decimos que Dios los ungió. Porque es un propósito divino. Es un propósito divino. Y Dios tiene propósitos buenos. Dios no está castigándolos. Dios está trayéndolos de vuelta a su misión. ¿Y cuál era el propósito que tenía Dios? Multiplicar la tierra, Johnny. ¿Y qué era el propósito? Los dispersó el Señor. Esto es lo que Dios perseguía. Dispersarlos. Ellos querían estar unidos en un solo lugarcito y mantenerse un solo idiomita. Para que siguieran todos ellos juntos dándose gloria a sí mismos. Y Dios viene e interviene y en vez de confundir, ya sea ungió o si no, mezcló. Si no les gusta ungir, tienen la opción, léelo como mezcló. Vamos pues, descendamos y mezclemos allí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero. La clave clara, me gusta cómo suena eso. La clave clara es que la palabra confundamos es negativa. Exactamente. Mientras que las otras dos son positivas. Ungir es positiva y si lo traducimos como confundir, entonces vemos que la diversidad es una maldición. Exactamente. Si lo traducimos como ungir o como mezclar, vemos que la diversidad es el plan de Dios. Claro que sí.
Y sabemos que era el plan de Dios porque eso fue lo que él dijo eso desde fue la lo que él creación. dijo desde el principio. Desde antes que entrara el pecado. Y está él lo bien. dijo. Correcto. Porque él quería que se esparcieran. Y mira, de nuevo dice, ¿qué pasó? Y así los dispersó el Señor de allí, sobre la faz de toda la tierra. Y eso es lo que les dio como comando, como orden, como misión en el inicio, en la creación, que está registrado en Génesis, el capítulo 1. Cuando Dios les dice, los versos finales del capítulo 1, cuando Dios le da la orden cultural. Dios establece la primera cultura. Una cultura de gente nómada que se esparce, de gente que está buscando nuevas aventuras, procreándose y creando nuevas tierras y nuevas naciones. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer Clara Mercedes por causa de lo que Dios hizo? Dejaron de edificar la ciudad. Que Dios no quería que hicieran eso. Quería. Por tanto, Dios, el Señor de dicha ciudad, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor ungió allí y cambió allí el lenguaje de toda la tierra. Ok, léelo primero como confundió, después léelo como mezcló y después léelo como ungió. Porque el Señor, por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor mezcló allí el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Ahora como ungió. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor ungió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. El objetivo de Dios, Clara Mercedes, era dispersarlos. Desde el principio de la creación. Desde el principio en la creación, cuando le da la orden, en Génesis 1, 27 al 28 o 29. Henchid y multiplicad. Y sojuzgar la tierra. Y las palabras que están allí tienen la palabra migración como parte integral. Multiplicarse y migrar para cumplir el propósito de Dios de vivir en toda la tierra y de esa manera, Clara, traer la diversidad. Cuando de manera natural se trae la diversidad. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Aquí, Clara, del capítulo 11 al capítulo 12 hay un cambio grande. El capítulo 11 termina las historias de lo que ocurre originalmente y de cómo llegamos a estar como estamos hoy en las culturas humanas. Y el propósito del diablo y de los humanos que se rebelan contra Dios en tener unidad en la uniformidad. Un solo idioma, una sola manera. Y debemos tener unidad en la diversidad. Correcto. Ese es el plan de Dios, porque Dios quería que se esparcieran. Por eso en Apocalipsis habla que de cada nación, de cada tribu, de cada lengua, de cada pueblo, todas las formas de diversidad lo dice, porque a Dios le interesa esa diversidad. Y eso ocurre por lo que sucedió allí en el lugar llamado Babel, en el lugar donde Dios ya sea ungió, mezcló o confundió. Confundió. Pero confundió no tiene sentido porque es algo negativo y lo que está sucediendo a raíz de eso es positivo. Es positivo. Porque se está cumpliendo el propósito de Dios. La misión de Dios era Así es. esparcirlos. Y cumplir la misión de Dios era hacer lo que Dios pidió e ir sobre toda la faz de la tierra. Pero ahora entramos a otro capítulo. Ahora aquí cambian los temas del libro de Génesis y entonces después, primero habló de la historia de la humanidad en general y ahora entra a la historia de la salvación. Y el primer evento, por supuesto, la misión de Dios estaba desde el principio, pero aquí en particular comienza la atención en la historia de la salvación que Dios da en esta tierra. Y eso lo hace a través del personaje Abraham. Y llega donde él y le dice que se vaya. Y date cuenta de nuevo el mismo movimiento de dispersión, el mismo movimiento de migración. Mira cómo es que dice: vete de tu tierra, de tu parentela
y de la casa de tu padre, Es una orden a emigrar, a la tierra que te mostraré. dispersarse, moverse, desplazarse, más diversidad. Lo saca de un lugar y lo lleva a otro. ¿Y cuál es la promesa que le hace? Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí, claro, espérate un momentito. Ajá. Vuélvete a leer esa oración. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Esa es la misión de Dios. Y ahora la misión del hombre. Y serás bendición. Clara, aquí nada es negativo. Aquí no es condenación. Aquí es ser bendición para los demás. Así es. Y aquí explica en más detalle la misión de Dios. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldicen, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Clara Mercedes, ¿tú quieres bendecir todas las familias de la tierra? Amén y aleluya. Esa es la misión de Dios para la iglesia, Clara Mercedes. Bendecir a todas las familias de la tierra. Así como envió a Abraham y el pueblo de Israel lo creó con el propósito de ser bendición para la tierra. No los creó para que fueran ellos solitos y los únicos y los especialitos y todos los demás desgraciados infelices para que se mueran. Dios los creó para ellos ser bendición para todos. Así es, Y en la misma proporción que ellos son bendición para los demás, Dios bendice. Lamentablemente, Clara, cuando el Señor Jesús vino, no quisieron ser bendición a los demás. Pero eso se cumple también, Clara, en cada familia y en cada persona. La iglesia que no está bendiciendo su vecindario, sino que están continuamente condenando la ciudad donde viven y hablando de los males de los políticos y de las maldiciones de los que hacen mal, no está cumpliendo el plan de Dios. El plan de Dios es ponerte donde te puso para que seas bendición. ¿Qué tú piensas de eso, Clara Mercedes? ¿Tú quieres ser bendición? Yo quiero ser bendición. Y entramos entonces a los lenguajes apocalípticos y proféticos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Así, Clara Mercedes, es obvio que este periodo de 70 semanas que menciona aquí, este periodo que da Dios de 70 semanas, ha sido designado para la misión de Dios a través de su pueblo. Y estas cosas han de cumplirse. No vamos a analizar cada una de ellas, sino que vamos a decir 70 semanas. Dios tiene un tiempo, Clara Mercedes. Así es. Dios tiene un reloj. Esto lo presenta Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios tiene un tiempo. Y el tiempo de Dios es de Dios, no es nuestro. Lo importante que tenemos que entender nosotros es qué es lo que nos toca hacer hoy. No es entender los tiempos de Dios. Mira a ver qué es lo que dice que debemos entender. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Entonces, todo este tiempo que habla allí, ¿qué es lo que le toca al pueblo hacer? Será edificada. Le toca edificar de nuevo la ciudad. Habían sido sacados de Jerusalén y han regresado. Y aquí está la misión de ellos: edificar la ciudad, edificar el templo. Dios les dio una tarea para que pudieran ser bendición a los demás. Y así nosotros, el día de hoy, nos toca edificar la casa de Dios también. Johnny, porque si nos llevamos de que hay que irse a los montes y estar allí escondidito en una cueva, no bendecimos a nadie. Sigue leyendo, Clara Mercedes. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ningún ser humano tiene control sobre estas acciones, Clara.
Esto no nos tiene que preocupar a nosotros, si es del pasado, si es del presente, si es del futuro. No nos tiene que preocupar, estos son los tiempos de Dios. Con cataclismo será su fin y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. El propósito de estos versos, Clara, es notar que hay un final. Hay un fin. Y la guerra va a terminar. Nosotros no nos toca hacer nada en la guerra. Nosotros nos toca hacer lo mismo que Abraham, lo mismo que el pueblo de Israel, lo mismo que aquellos que salieron de Babilonia del reino de los persas para reconstruir la ciudad y ser bendición donde estaban. Luego la profecía sigue con detalles que no vamos a dedicar tiempo a explicar, pero sí vamos a leer. Por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Entonces, ¿quién es el que decide ese aniquilamiento? ¿Es el ser humano, Clara, el que decide? El que está decidido, me imagino que por Dios. ¿Podemos nosotros cambiar esa decisión de Dios? Claro que no. No nos toca nada en eso. Mateo 1:21 sí nos dice lo que nos toca. Ella dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el enemigo no quería que Jesús salvara a su pueblo de sus pecados. Y por eso todas esas abominaciones y todos estos problemas. Y nosotros como iglesia hoy el enemigo sigue con la misma agenda, Clara Mercedes. ¿Tú piensas que el enemigo cambió la agenda el día de hoy? ¿O sigue el enemigo tratando de que no se predique el amor de Dios y la salvación en Dios? El enemigo lo que quiere es que no hablemos de la salvación en Cristo, que no prediquemos del amor de Dios, sino que condenemos junto con Él. El que condena es Satanás. A nosotros nos toca predicar el amor. Y a nosotros no se nos ha llamado a ser jueces. No. Se nos ha sido llamado el servicio, a servir. Y la venida de Jesús está directamente encajada en el pueblo de Israel ser bendición para todas las naciones. Es decir, que el propósito non plus ultra, el propósito mayor de este pueblo era que en él naciera el Salvador, Cristo el Señor. Y ese propósito que Dios dio era para que bendijera este Salvador el mundo entero. No era exclusivo, Clara Mercedes. Sigamos leyendo, hablando del hermanito Abraham. Hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para residir allí, pues el hambre era grande en la tierra. Mira, igual que ahora, van a pasar a Egipto los de Palestina, donde nació Jesús, porque Jesús nació en Palestina. Sigue leyendo. Y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, reconozco que tú eres una mujer bella. Claro, tú eres también una mujer bella. Ay, Señor. Entonces, y puede suceder que al verte los egipcios digan: es su mujer, y me maten a mí, y a ti te conserven la vida. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa y mi vida sea conservada por causa de ti. Así que está interesado el hermanito Abraham ¿en quién? En sí mismo. ¿Y qué piensa él de su hermanita, de su esposita Sara, que era medio hermana? ¿Qué piensa él de ella? Que la manda al huipipío, la mandó al monte, así es, la tiró a la cuneta, la abandonó. Qué sinvergüenza, Clara Mercedes. Muy sinvergüenza. ¿Qué te parece si yo te vendo a ti? No, ni se te ocurra. Pero para que me vaya bien a mí. No. Dios nos usa, Clara Mercedes, aún en la poca vergüenza de nuestra vida. Así es. Y lo maravilloso es que Dios no esconde nuestra poca vergüenza. No hay que ser perfectos, Clara Mercedes. Aquellos que están tan preocupados por perfección y están tan preocupados por ser perfectos que no hacen la obra del amor a los demás. Tenemos que preocuparnos por la obra del amor a los demás. Porque aquí está claro, como tu nombre, que aunque seamos pecadores empedernidos, Dios nos puede usar
si estamos dispuestos a entregarnos a Él. Y la Así verdad es. que el amor de Dios y la paciencia de Dios es mucho más grande que la de la iglesia y que la de nosotros. Porque Dios aceptó a Abraham en medio de su poca vergüenza. ¿Debe la iglesia entonces tener misericordia con los que están en medio de ella, que están tratando de hacer la obra de Dios? Sí. Claro que sí. La respuesta es sí. Sí. Y aquí volvemos, Clara, a la promesa que hablamos anteriormente, en el mismo inicio. ¿Puedes leer? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que la misión de Dios en esta tierra, Clara Mercedes, empezó desde el mismo inicio con el caos. Cuando Dios, el Espíritu de Dios, Ruach, estaba allí en ese caos, danzando en medio del caos. Y ya la misión de Dios estaba, que no importa el caos de nuestras vidas, no importa el caos en el cual estemos viviendo, el Espíritu de Dios está presente y por eso todo está bien. Así es. Así fue en el caso de Abraham, que hizo la mentira tan grande y vendió a su esposa. Clara, no te puedo vender a ti para que me vaya bien. No. Dios está en medio de la poca vergüenza. Clara Mercedes, volvamos ahora a ese registro de Génesis 1 para confirmar lo que habíamos dicho acerca de la orden que Dios dio, que es la manera de entender entonces a Génesis 11. Léete comenzando en el verso 21. Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Y los bendijo Dios diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Date cuenta que ese plan de Dios de llenar las aguas de los mares y de multiplicarse no es solo para los seres humanos, es para los animales, es para también. toda la creación. Entonces sigue. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Y ahí se terminaron los primeros 5 días. Y entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie y los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Léelo humano en vez de hombre. Hagamos al humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, al humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, hombre y mujer los creó. Entonces las mujeres también somos la imagen de Dios, Johnny Ramírez. Amén. Porque ahí lo dice. El 28, claro. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, subyúguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Clara, llenen la tierra. El propósito de Dios era que el ser humano ocupara la tierra entera. Y eso fue lo que en la Torre de Babel se detuvo. Y rompieron el propósito de Dios. Pecaron contra la misión de Dios que le había dado a los seres humanos. Entonces Dios interviene ungiéndolos con muchas lenguas para que se esparzan y se cumpla la misión de Dios. ¿Y tú? ¿Estás lista y estás listo a ser parte de la misión de Dios? ¿O tú quieres construir una torre en tu iglesia? Una torre que tal vez sea de doctrinas que te separan de todos los demás y que muestran lo bueno que tú eres y lo santa que es la iglesia y los pecadores que son los demás. ¿Es eso lo que tú quieres? ¿Una torre que te separa de la misión de Dios? ¿O quieres tú ser bendición para tus vecinos? Orar por los de Sodoma y Gomorra, interceder por ellos delante de Dios. Así como Abraham intercedió también. A esto te invitamos en el nombre del Señor
Muchas gracias. Muchas gracias.